Vamos a limpiar aquí el domingo, el sábado a las 10 de la mañana. La verdad, necesitamos personas para apoyarnos en eso, y si gustas venir y echarnos la mano, sería una bendición enorme para la iglesia. Y también pues el sábado a las 5 de la tarde seguimos con el estudio de adolescentes, y luego a las 7 tenemos el estudio de jóvenes aquí en la iglesia. Y este domingo, como también mencionamos el domingo pasado, vamos a tomar una pausa en nuestro estudio de Apocalipsis. Y va a estar con nosotros compartiendo la palabra el pastor Andrés Ferguson. Él va a estar aquí, están aquí ahorita con nosotros, pero también el domingo aquí van a estar. Entonces invitan a un amigo que nos acompañan este domingo, y pues esperamos escuchar lo que Dios tiene por nosotros a través del hermano Andrés. Y luego quería también mencionar el domingo 6 de agosto. No es este domingo, sino el que sigue después de más o menos en unos 10 días. Vamos a tener un servicio después del culto normal, unos bautizos. Y si no te has bautizado en agua, si no te has tomado ese ventada o sea, a las aguas del Señor y proclamar tu fe públicamente, este domingo, el 6 de agosto, va a ser una oportunidad. Hay una lista allá atrás. Solo pedimos que ese mismo domingo llegas como a las 10:30 a la iglesia, y vamos a tener una clase cortito explicando más al fondo de qué se trata el bautismo. Y espero que puedes tomar esa decisión. Si estás como que pensando qué hago, cómo lo hago, sería un momento muy, muy bueno. Entonces, yo creo que son todos los anuncios para el día de hoy. Entonces, si tienes tu Biblia, dale conmigo esta noche, por favor, a Segundo de Reyes, el capítulo 14. Segundo de Reyes, el capítulo 14. La semana pasada terminamos en el verso 22 y miramos el reinado de Amasías. Amasías, quien era rey en Judá. Dimos cuenta cómo él comenzó. Nos dice la Biblia que él comenzó bien. Nos dice la Biblia que su reinado duró 29 años, y nos dice que él hizo lo recto ante los ojos de Dios, pero no como su padre David. Y como muchos otros reyes, este hombre, el rey Amasías, tenía tanto potencial. Tenía tanto, ¿no?, de hacer grandes cosas por Dios. Pero tristemente nunca llegó a florecer en su vida. Dimos cuenta la semana pasada que Amasías fue a la guerra en contra de los edomitas. También dimos cuenta cuando se fue a la guerra fue con 300,000 soldados de Judá y otros 100,000 soldados de Israel que fueron como contratados. O sea, le pagaron una cantidad de dinero para apoyarlos en la guerra. Y en ese proceso, ¿no?, 400,000 soldados para ir a la guerra. De repente un profeta de Dios vino al rey y dijo a Amasías: oye, no puedes pelear con los de Israel.
porque yo no estoy con ellos. No peleas con ellos, diles que se regresan a su casa. Y miramos que él obedeció y mandó a sus casas los 100,000 que le contrató, y aún los pagó y los mandó a su casa por obediencia a Dios. Y también platicamos la semana pasada, ¿no? A veces en el reino de Dios, a veces menos es más. Y no es con espada, no es con ejército, sino la victoria es por el Santo Espíritu de Dios. Pero algo tan triste sucedió. Amasías, después de la victoria que Dios le dio, su corazón se enalteció y él fue atrás de los ídolos de los edomitas. Y cuando Dios mandó el profeta para corregirlo, Amasías, lleno de orgullo, amaneció, ¿cómo es? Bueno, no me sale, perdón. Le dijo, te voy a matar si no te calles la boca. Te voy a quitar la vida. Y fue que Amasías se levantó en guerra en contra de Israel en el norte, pero no ganó. Y miramos la historia al final de su vida. El rey Amasías murió en una manera muy triste. Sus propios hombres conspiraron en su contra y lo mataron. Y hoy en nuestro estudio vamos a terminar el capítulo 14. Y si estás tomando notas esta noche, el título es Sus caminos no son mis caminos. Y en esta noche, en nuestro estudio, a regresar, vamos a volver a ver el reinado de Israel. O sea, en el libro de Reyes hemos estado brincando, ¿no? A veces duramos algún capítulo, tal vez dos, mirando el reinado en el norte y sus reyes, y luego brincamos algunos reyes en Judá, o sea, en el sur, y luego, pues bueno, esta noche, ya la semana pasada estábamos mirando el rey Amasías en el sur, en Judá, pero esta noche el enfoque de nuestro estudio va a volver de nuevo a Israel, los 10 tribus en el norte. Y hemos ya mencionado varias veces que en Israel, o sea, los 10 tribus en el norte, ellos no tuvieron ningún rey bueno, ninguno. De todos sus reyes, ninguno bueno. Pero hoy hay algo interesante. En nuestro estudio, a pesar de que el rey Jeroboam el 2, a pesar que él no era bueno, su tiempo como rey, la nación de Israel fue bendecido económicamente, militarmente hablando por Dios. Y esto nos puede traer conflicto. Eso nos puede traer como que, ¿qué sucede? ¿Cómo es posible que aún siendo malo, Dios bendeció el pueblo? ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, al final de todo es la misericordia de Dios. Al final de todo es la gracia de Dios. Y hay dos palabras con tanto significado que el cristiano tiene que entender. Tú y yo tenemos que captar lo que significa misericordia. Y la misericordia, esta palabra simplemente es cuando Dios muestra compasión y no da juicio a los que lo merezcan. Y la gracia de Dios es otro nivel. Cuando Dios te da ahora lo que no merezcas.
Y hay una historia que a mí me ha ayudado a entender la diferencia entre misericordia y gracia. Y muchas veces como cristianos hablamos como que van como casi casi como hermanos, ¿no? Gracia y misericordia, o misericordia y gracia, y otra gracia y paz, ¿no? Pero en este momento la misericordia y la gracia. Entonces quiero compartir una breve historia para tal vez ayudarte como me ha ayudado a mí entender misericordia y gracia. Vi a un joven que robó un auto, y este joven, después de robar el auto, fue atrapado por las autoridades. Y llegó su día que tuvo que presentarse delante del juez. Y el juez tiene toda la autoridad de liberarlo o de castigarlo. Y la misericordia se ve cuando el juez dijo: yo no te voy a dar lo que te mereces. Tu crimen merece 10 años de cárcel, pero yo te voy a dejar ir libre. Eso es misericordia. El joven no recibió lo que merecía. Lo que él merecía era juicio, era estar en la cárcel por 10 años. Y el juez dijo: no te voy a dar lo que tú mereces. Y eso fue increíble. Y para mí, en mi vida personal, a mí me encanta la misericordia, que Dios no nos paga conforme a nuestros pecados. Porque si Dios te pagará conforme a tus pecados, todos nosotros seremos chicharrón, todos, ninguno de nosotros. Entonces hemos recibido la misericordia de Dios, o sea, que Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y es increíble la misericordia, pero la gracia de Dios es otro nivel. Y este joven que fue atrapado en este crimen, que merecía 10 años de cárcel, también el juez no solo le dio misericordia, no solo lo dejó ir, sino que el juez le dio gracia. Y el juez dijo: ya el joven feliz, ya me voy libre, ya no me van a meter al bote, ya voy a mi casa. Y el juez dijo: espérate, espérate, quiero regalarte algo antes que te vas. Y el mismo juez sacó de su bolsillo las llaves de su propio coche y se los entregó, perdón, al quien era el culpable, y dijo: para que no robes otro auto más, te doy el mío. Eso es gracia. La misericordia es no darte lo que tú mereces, y la gracia es darte lo bueno que tú no puedes ganar, que tú no mereces, que tú no puedes hacer absolutamente nada para ganar el favor de Dios. Y hay momentos de repente en mi vida personal cuando me siento abrumado, como que me siento como un exceso a pensar qué tan bueno ha sido Dios conmigo. Y realmente me pongo emocional en esos momentos. Así como que, wow, Dios ha sido tan bueno conmigo, a pesar de todo lo mal que ha hecho, a pesar del tonto que soy. Y no me queda otro sino una adoración desde lo profundo de mi ser, en agradecimiento a Jesús por lo bueno que Él es y por lo bueno que Él ha hecho conmigo. Y de ver esta noche el contexto, vamos a mirar unos 7 versículos. De ver el contexto del estudio esta noche, mi deseo y mi anhelo es que nuestras mentes y nuestros corazones son llevados a ver qué tan bueno es Dios.
porque vamos a mirar la bondad de Dios sobre un pueblo que lo rechazó, sobre un rey malvado, y te quedas como que, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo es posible que Dios es tan bueno? Pues para nosotros llevarlo y pensar en su gracia, en su misericordia en nuestras propias vidas. Y que no seamos como ellos, porque el pueblo de Israel no se arrepintió, no se regresó a Dios. Ellos siguieron en el mal camino. Pero nosotros, ¿qué? Entonces, en el verso 23, así nos dice la Biblia en Segundo de Reyes capítulo 14, el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria. Y reinó 41 años. Verso 24. Y hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Ahora, este Jeroboam, como ya mencionamos, es el segundo en la historia de Israel. Es el segundo. El primero fue el primer rey en Israel. El primer rey Jeroboam en Israel era él quien llevó los 10 tribus cuando el reinado de Israel fue separado y nada más 2 tribus quedó con Roboam, oh, perdóname si no me sale bien, el hijo del rey Salomón. Este Jeroboam hizo lo malo, nos dice la Biblia, ante los ojos de Dios, porque no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, el primero en que él hizo pecar a Israel. Y una vez más, ya le hemos tocado ya muchas veces, pero este pecado, Jeroboam, cuando recién se separó de los 2 tribus en el sur, o sea, el reinado de Judá, Jeroboam por presión política, él no quería ver a su pueblo regresar a Jerusalén y adorar a Dios. Le faltó confianza en el Señor. Él sentía, si el pueblo regresa a Jerusalén, sus corazones se van a volver atrás del rey de Judá, y no quiero soltar a mi gente, no quiero perder el control. Entonces él levantó 2 becerros de oro, ¿te acuerdas? Y levantó estos becerros de oro y dijo a Israel: estos son tus dioses, quien te sacó de Egipto. No hay necesidad ya que se viajan a Jerusalén. Y para pues el mismo pueblo de Israel era más cómodo. Bueno, ya no tenemos que viajar tan lejos. Aquí mejor, está más a gusto, ¿no? Y el pueblo cayó en un gran error, en un gravísimo pecado que llevó a Israel a la idolatría. Y nos dice aquí que este Jeroboam el segundo, él siguió en este pecado. Pero luego en el verso 25 dice algo aquí, dice: y él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gat-Hefer. Ahora, es aquí donde uno puede, no sé, comenzar a pensar: ¿qué está pasando? En lugar de juicio, se ve que como que Israel está prosperando. Durante el reinado de Jeroboam el segundo, había 2 profetas en Israel, y uno es mencionado aquí, el profeta Jonás. Todos nosotros sabemos la historia de Jonás, ¿no? Jonás, Dios llegó y habló con él y dijo: vete a Nínive, ¿te acuerdas? Vete a Nínive y predicar, ¿no? Proclamar sobre aquel gran ciudad.
Y Jonás no quiso obedecer a Dios. Jonás dijo, no, yo no quiero. Y él encontró un barco, un lugar donde iba al dirección opuesta. Dios me dijo que vaya a Nínive, yo voy lo más lejos posible donde Dios me quiere llamar. Y a veces así somos nosotros, ¿verdad? Queremos huir de la presencia de Dios, pero tú de verdad puedes huir de la presencia de Dios. Jonás tuvo que aprender esta lección, a veces como se dice, ¿no? Te aprendes por las buenas o por las malas. Y a veces somos tan difíciles, tan tercos, que tenemos que pasar por las malas. Y ya saben la historia, ¿no? Jonás terminó en el gran pez por 3 días y 3 noches, tratando de correr de la voluntad de Dios. Y al final él rindió al Señor y dijo, Dios, aquí estoy, haga lo que conmigo, lo que quieres. Y luego pues el pez lo vomitó allí, mero, órale, a ver, ahora sí predícale, ¿no? Y miramos que la ciudad de Nínive se arrepintió y no fue destruido. Entonces el ministerio de Jonás fue durante el reinado de Jeroboam. Igual hay otro profeta, el profeta, no sé si le digo bien, Amós. ¿Sí le dije bien? El profeta Amós también. Y a pesar de lo que se ve en cuestión de la prosperidad económica, han hecho algunas excavaciones. Y más o menos durante el tiempo que estaba reinando Jeroboam en Israel, conforme a las excavaciones que han hecho, las casas en Israel estaban más grandes en este entonces. O sea, en los tiempos anteriores hacían casitas de Infonavit, así chiquitos, ¿no? Pero en el tiempo de Jeroboam ya hicieron casas así de residenciales, acá chidotes, grandes, bonitos. ¿Por qué? Porque había dinero, había prosperidad económica. Y miramos también que hasta Dios dejó que ciertas ciudades, ¿no? Miramos la restauración de ciertas tierras a Israel. Y Dios estaba hablando, Dios estaba advirtiendo del juicio venidero a través de Jonás y a través de Amós. Pero el pueblo no escuchó. Y luego en el verso 26 dice así: porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Verso 27. Y Jehová no había determinado rayar el nombre de Israel debajo del cielo, por tanto los salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Aún siendo un rey malo, Dios lo usó. Y nos dice aquí que Dios miró desde el cielo la muy amarga aflicción de Israel, que no había nadie para ayudar a Israel. Y Dios tuvo compasión, Dios tuvo misericordia, Dios tuvo gracia, y aún con un rey malvado y un pueblo por lo general que rechazó a Dios, aún Dios cuidó a Israel. Y pongo a pensar en mi vida personal, cómo Dios me estaba cuidando aún cuando estaba perdido y muerto y en mis pecados. Aún Dios me estaba cuidando. También pienso en cómo Dios puede tomar hasta aquellos que no quieren nada que ver con Él. Y Dios puede usarlos conforme a su propósito. Y aunque nosotros no lo alcanzamos a entender, lo que Dios hace, para nosotros es muy fácil pensar: Dios, ¿por qué permites que estos que no te conocen, que estos que te aborrecen tu palabra, cómo es, Señor, que sean prosperados? Y que se ve para nosotros tal vez como que, oye, no está bien.
No es bueno, no es justo que les vaya bien. Señor, ¿qué sucede? Y a mí me pasa mucho. A veces yo me pongo triste cuando hay tanto maldad, cuando veo hombres perversos cómo prosperan en este mundo. Y yo a veces sí me hace como que renegar, o sea, oh Señor, ¿por qué a nosotros no? ¿Por qué a estos malvados sí, no? Dices, ¿esto qué es lo que sucede? Y me hace recordar también lo que dijo el salmista en el Salmo 73, comenzando en el verso 2, dijo, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Fíjate lo que dice el salmista, porque tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no hay dolores en su muerte, ante su fortaleza está entera. No sufren trabajos como los demás mortales, ni son azotados como el resto de los hombres. Y dice, por tanto soberbia los corona y la violencia los cubre como un manto. Y sus ojos se les salten de gordura y logran con creces los antojos del corazón. Blasfeman y hablan con maldad de hacer violencia y hablan con altanería. O sea, no hay muchos así. O sea, que se ven bien prosperotes, que traen mucho dinero, que traen casas grandes, que traen todo. Y tú dices, oye, ¿qué está pasando? ¿No? Yo estoy dándole duro, tratando de servir al Señor. ¿Y a mí qué? ¿Qué sucede? Y a veces eso nos pasa. A mí me pasa. Pero después, si sigues leyendo el Salmo 73, de repente el salmista se da cuenta de algo. En el verso 16 sigue y dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. O sea, estaba él contemplando todo esto, cómo son prosperados los malvados. No, esto es duro, ¿cómo es posible? Por eso Dios dice, mis caminos no son tus caminos. ¿Por qué es así, Señor? Y luego en el verso 17 del Salmo 73 dice, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces entendí la postrimería de ellos. O sea, entendí el fin de ellos. Y te quiero animar, no deja que las apariencias de este mundo te engañen. O sea, la buena vida de los malvados. No dejas que la buena vida de malvados te engañan. No deja ver cómo son prosperados que te hacen como agüitar, ¿no? A sentir triste. Dios, Él sabe exactamente lo que hace y por qué lo permite. ¿Sabes que el corazón de Dios con toda la humanidad es que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento? Y hay muchas cosas que yo no entiendo captar al 100, pero Dios es bueno. Dios derrama la lluvia sobre los justos y los injustos en esta vida. Pero tengan por seguro, al final de todo, Dios va a dejar todo como debe estar. O sea, Dios nos enseña en la Biblia que Él no es deudor de nadie. Y lo que uno siembra, eso es lo que va a cosechar. Y hay mucha gente que tal vez tenía mucho durante este tiempo. Tenía todo, como el hombre rico y Lázaro. ¿Te acuerdas la historia?
El hombre rico tenía todo, ¿no? Tenía todo, siempre un montón de comida, siempre fiestesotas, tenía todo, todo, todo. Y había un pobre Lázaro con llagas, sufriendo, que pedía mendiga o como mendigaba pan del mesa. Sí me salió bien, iba a decir el mendigo, no sé, ¿verdad? Pero mendigaba pan de la mesa y decía, por favor, dame poquito. Y llegó el momento que se murió Lázaro, dice Jesús, y fue llevado al panzón de Abraham, ¿verdad? ¿Cómo es? Al seno. A mí me gusta más el panzón de Abraham, ¿sí? O sea, ahí, estando ahí en el seno de Abraham y está siendo confortado y de repente también muere el hombre rico que tenía todo en este mundo y fue llevado al otro lado, o sea, al infierno donde estaba sufriendo y estaba quemando y hay algo interesante ahí, dice la Biblia, que había como que un muro que los separaba en ese entonces y que podían ver de un lado a otro. Eso hubiera sido tremendo, ¿no? De ver al otro lado y hay gente sufriendo y de un lado hay un party bien chido, ¿sí? Y están allí, ¿no? Y el hombre dice, Abraham, no, dile a Lázaro que venga y que ponga tan una gotita de agua en mi lengua porque aquí estoy ardiendo. Y Abraham dijo, no puede, nadie puede pasar de aquí para allá y de allá para acá, no se puede, ya estuvo, se acabó, ya no hay más que hacer. Y Abraham le dijo, tú en esa vida tenías todo, todas las comodidades, todo lo bueno. Y hasta Lázaro, o perdón, hasta el hombre rico dijo, bueno, déjame nomás decir a mi familia, a mi gente, el lugar donde estoy, para que tampoco no caen aquí donde estoy. Y Abraham, ¿qué le dijo? ¿Te acuerdas? Ellos tienen la ley y las profetas. Si no les escuchan a ellos, ni le van a escuchar a alguien que se levanta de los muertos. Tremendo. Entonces, le digo todo eso porque nosotros, hermanos, podemos pensar, podemos agüitarnos, podemos sentirnos como que no es justo. Y yo leo esto y yo digo, ¿cómo es posible? Lo leemos acerca del reinado de Judá y varios reyes de Judá tenían reyes buenos, tenían reyes que amaban a Dios y que hacían lo recto ante de Dios. Y luego de repente a mí se me hace, oye, a veces se iba más gacho para Judá, que tenían algunos reyes buenos, que para los de Israel hasta este momento. Yo digo, ¿cómo es posible? ¿Dónde comienza el juicio? ¿Qué dice la Biblia? El juicio comienza ¿dónde? En la casa de Dios. O sea, Dios arregla las cosas con nosotros porque somos sus hijos y Él tiene que traer corrección a nuestras vidas. Pero aquí la pura misericordia, la pura gracia de Dios. A veces como papás, hoy, si lo puedo decir esto, a veces yo como papá, ya mis hijos van creciendo, ¿sí? Y a veces ha habido momentos donde yo he sido un mal papá, la neta, ¿sí? La neta, no ha sabido cómo disciplinar a mis hijos. Y a veces tal vez tú como papá, ya que tengas tus hijos grandes, ¿no? De niño, a veces bien duro y de repente muy flojo, ¿no? Como que bien duro y luego de repente, bueno, haz lo que quieras, a ver cómo te va, ¿sí? Y como que no sé, Dios, ok, estos no querían agarrar la onda, ok, pues les voy a bendecir, a ver si agarran la onda así. Pero aún así no entendían. Aquí, por el pueblo de Israel, este fue un momento donde Dios quiso mostrarles misericordia en lugar de juicio. Pero en unos capítulos más, en unos 3 capítulos más, a seguir nuestro estudio, vamos a ver cómo el rey de Asiria viene y va a llevar cautivo a todo Israel. O sea, ahorita se ve bien las cosas, pero en unos capítulos el rey de Asiria va a venir en contra de Samaria
y va a conquistar la ciudad y les va a llevar todos captivos a Asiria. Entonces, ¿qué podemos decir? Las consecuencias del pecado van a llegar tarde o temprano. Y quiero cerrar con esto. Los versos 28 a 29, a terminar hoy nuestro estudio, dice así: los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo y su valentía y todas las guerras que hizo y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y Hamat y que habían pertenecido a Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías, su hijo. Entonces, esta noche, a considerar la gracia, a considerar la misericordia de Dios, a considerar que aún Dios es bueno con los malvados, y entender nosotros que es la bondad del Señor que nos guía al arrepentimiento. Es porque Dios es bueno. Nosotros podemos arrepentirnos no porque somos buenos, no, es simplemente porque Dios es bueno. Y tal vez ustedes piensan como yo a veces. A veces yo puedo sentirme frustrado de ver cómo les va a otros que ni conocen a Dios, ni caminan con Dios, ni quieren nada con Dios, y se ve que traen todo. ¿No es así? ¿O yo soy el único? ¿O qué? Yo soy el único que piensa así a veces. ¿Cómo es posible que ese pelado, cómo puede ser, no? Y a veces yo digo, esto no es justo. Pero ahora, ¿quieres hablar de justicia? ¿También tú quieres justicia en tu vida personal? Vamos a ver, ¿sí? Si Dios realmente sería justo contigo, ¿qué pasaría contigo? Si Dios realmente me hubiera dado, o si Dios realmente me da a mí lo que yo merezco, yo ni estuviera aquí. Dejamos que Dios, que Él tenga misericordia, que Él muestra su bondad, que Él muestra su amor, su cuidado con quien sea. Porque quiero que sepas que Dios ama todo el mundo. O sea, el peor de lo peor de los pecadores, Dios lo ama, y lo ama tanto que envió a su Hijo a morir por ellos en la cruz, tanto como lo hizo por ti y por mí. Y aquí el pueblo de Israel durante este tiempo en su historia, estos 41 años del reinado de Jeroboam, él era un hombre malo, hizo lo malo ante los ojos de Dios, pero aún así él ganó victorias de guerra, aún así podía restituir tierras y ciudades de nuevo a Israel. Él ganó muchas cosas y digo, wow, ¿cómo es posible? Piénsale así nomás, Dios es bueno. Amén. Sabes que también Dios es bueno contigo. Dios ha sido bueno con nosotros. Y si Dios, si nunca más nos vuelve a bendecir con algo material sobre este mundo, y simplemente llegamos viejitos y morimos y vamos al cielo, ya fuimos bendecidos, ¿verdad? Como el salmista dijo, si el Señor es mi pastor, nada me faltará. Amén. Se pueden poner de pie, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, pon en nosotros tu amor. Igual, Señor, tu amor por aquellos que
que tal vez nosotros podemos llegar a pensar, estos no merecen, estos no son dignos. Perdónanos, Señor, por haber pensado de esa manera. Porque si somos honestos delante de ti, Señor, tampoco nosotros merecemos tu amor, tampoco nosotros somos dignos. Y ha sido, Señor, por tu gracia y por tu misericordia. Y te pido, Señor, que levanta en nosotros un genuino adoración hacia ti por lo bueno que tú has sido con nosotros. Gracias, Padre, por este tiempo juntos. Gracias, Señor, por tu palabra hablado a nuestras vidas. Te exaltamos, Señor, y te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor. Padre de amor, diste a tu Hijo morir en una cruz y nuestra culpa y llevar. Ayúdanos a Él amar, caminar con Él. Concédenos, Señor, nuestro deleite sea Él y a Él siempre adorar. Solo Cristo, solo Cristo, danos a Cristo, oh Dios. Solo Cristo, solo Cristo, Espíritu, podemos ver, viste nuestros ojos, revelaste a Jesús. Hoy cámbianos y guíanos a honrarlo solo a Él, su gloria exaltar. Nuestro deleite sea Él y a Él siempre adorar. Solo Cristo, solo Cristo, danos a Cristo, Dios. Solo Cristo, solo Cristo, la perla de gran valor. Cristo, nuestro Salvador, Señor del cielo, Hijo de Dios. Cristo, nuestro Salvador, Señor del cielo, Hijo de Dios. Solo Cristo, solo Cristo.
solo Cristo, solo Cristo, perla de gran valor, solo Cristo, solo Cristo, danos a Cristo, oh Dios, solo Cristo, solo Cristo, gran valor. Sí, Señor, tú eres suficiente para nuestra vida. Gracias, Señor, te damos en esta noche por este tiempo, Señor, que pasamos escuchando tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recordar lo bueno que tú has sido con nosotros. A recordar, Señor, que no nos has pagado conforme a nuestra iniquidad, conforme a nuestros pecados, sino que nos has llenado de gracia, Señor. Nos llevas de gloria en gloria. Ayúdanos, Señor, a recordar esta palabra y tu palabra todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues que el Señor les bendiga, hermanos. Pasen muy buena noche. Recuerde que el viernes tenemos una cita, todos los matrimonios, a las 8 de la noche.